Hola, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estés escuchando. Estamos de nuevo en Preguntas de Fito Rodríguez, un filial de las Babas de Pavlov. Y pues vamos a ver cómo nos va en este podcast del día de hoy. Vamos a hablar acerca del veneno, y no netamente como sustancia, sino en todas sus contingencias, Vamos a ver qué onda. ¿De acuerdo? Va a estar sabrosón el tema, porque vamos a ver también cómo nos intoxicamos de muchísimas cuestiones. Así que, bienvenidos. Este es Preguntas con Fito Rodríguez. Corre intro. Esto es Preguntas con Fito Rodríguez. Bienvenidos. Y pues bueno, como les decía, vamos a hablar del veneno. Que, miren, siempre cuando hablamos de veneno, lo primero que se nos viene a la mente es el envenenamiento, que lo vemos en muchísimas películas. Por ejemplo, en la serie de Game of Thrones, cuando matan al rey Joffrey, se llamaba, no recuerdo bien. Ahí me dicen por favor en los comentarios si estoy bien o mal. O envenenamientos muy profundos, históricos. Por ejemplo, en Historia de México, a quien quisieron envenenar, fue a Miguel Hidalgo. Y es algo que históricamente casi no se sabe, de que Allende ya estaba hasta el gorro de cómo estaba actuando Miguel Hidalgo. Como les digo, casi no se sabe, ¿eh? Pero pues Allende, como que por ahí anda el mito, en parte que al parecer sí está medio realidad, de que hasta lo quiso envenenar, ya lo tenía hasta el gorro porque no estaban saliendo las cosas correctamente. Y hablando más a fondo de venenos, pues saben que hay muchísimas caricaturas y películas que tienen esta parte, ¿no? Del veneno, como Blancanieves, con la manzana envenenada. Si no me equivoco, creo que sí era eso, ¿eh? Pero vamos a hablar netamente de qué onda con este envenenamiento tanto físico, por diferentes sustancias, o por tu forma de comportarte, por tu forma de ser. Vamos a hablar un poquito primero de la historia del veneno, desde dónde viene todo este rollo, cómo se descubrió. Fíjense, más o menos se extiende a 4500 años antes de Cristo, hasta ya la actualidad, que los venenos han sido utilizados con muchísimos propósitos. Antes era para armas. No sé si vieron por ahí la película, por ejemplo, de Apocalipto, en la que está embarrando como sus flechas de un sapo que es sumamente venenoso. Y pues aparte de que les daba el flechazo y si les daba en un lugar bueno los mataba, pues también el veneno intervenía en ello. Como antisueros en la parte médica y también la verdad como muchos medicamentos. Pero todo esto fue pasando hacia avances médicos, en toxicología y en tecnología también, porque la medicina, hablando de ese punto, sí tiene mucho que ver acerca de este cambio o esta evolución de los medicamentos. Por ejemplo, el uso del veneno se inició más o menos, como les digo, hace 4500 años, pero fue evolucionando en la edad antigua, cuando se utilizaron herramientas para cazar. O sea, sí utilizaban, por ejemplo, que los ganchos o que ya empezaban a ver ciertos artefactos para cazar, pero se dieron cuenta que con ciertos venenos podían matar al animal de manera más rápida o más eficiente sin arriesgarse el cazador a esa pelea física. Entonces, también tenían que ver qué cantidad, si no contaminaban el cuerpo del animal y no servía para nada. Entonces en la cacería lo utilizaban mucho en la Edad Antigua. Luego, si damos un salto así súper revolucionario, en el Imperio Romano, bien sabemos que hubo muchos asesinatos por veneno. De hecho, muchos emperadores, por así decirles, muchas personas de los gobernantes o los que conciliaban, los asesinaban por envenenamiento. Entonces, era un uso muy práctico, tanto para cosas buenas o malas, o para deshacerte de ciertas situaciones. Entonces, si nos fijamos bien, también el veneno se utiliza en pesticidas, desinfectantes, conservadores incluso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de dónde estamos yendo a comer y de con qué cantidad. Porque al fin de cuentas, en este mundo tan globalizado, híjoles, pues es inevitable que comas algo que no sea tan sano. Entonces, fíjese bien, vamos a hablar acerca de la toxicofobia. Ay, perdón, sí está toxicofobia, ahí está. Que tiene por ahí otro nombre, no me vayan a malinterpretar, pero tiene también otro nombre. Entonces, pero en regaladas palabras, es acerca de la fobia
específica en que te envenenen o que tú salgas envenenado de alguna forma. Fíjense, dice, se considera toxicofobia o toxifobia o toxofobia, que por eso se me confunde tanto porque son muchos nombres. Ahora sí, hablando del miedo, me dio cosita decirlo así como que ahí estoy diciendo una tarugada. Pero es el miedo irracional o exagerado al veneno o al hecho de ser envenenado. Se trata de una de las llamadas fobias específicas, o sea que suceden, en las cuales se genera un miedo o ansiedad intenso ante estímulos bien hechos, concretos, ¿de acuerdo? De hecho, esto puede llegar a un punto muy complicado, hablando de esta onda del veneno, de que la gente incluso piensa que el mismo aire los puede envenenar. Ya después vamos a hablar de todas estas ondas súper profundas, de cómo hay hasta el agua, o sea, hay gente que se asusta de la misma agua al pensar que pueden ser intoxicados por ese punto. Entonces, cuando llegan a esta fobia, por así decirlo, tienen esta necesidad de huir a este estímulo, de irse, de no sentirse ahí. Pero desgraciadamente hay muchas personas a las cuales siguen en esta tendencia. Más adelante vamos a ver por qué. Porque aunque se sienten intoxicados física o espiritual o psicológicamente, siguen en este camino. Pero después lo vamos a ver. Pero esta necesidad de huir al estímulo es muy básico para entender qué onda con el veneno. Me van a entender más adelante porque quiero hablar acerca del veneno. Miren, el evitar esta exposición ante estas situaciones podría aparecer en cierto momento de la vida, pero depende de tu tratamiento, de tu autoestima, de cómo te sientes, de con qué te estás intoxicando. Si nos pasamos un poquito a los puntos de ciertas drogas, así que es peligrosón, es difícil. Fíjese, dicho miedo, que es de lo que estamos hablando, se desencadena generalmente ante la presencia del estímulo en sí. O sea, si tú piensas que la Coca-Cola es un tóxico, es un veneno, y te está intoxicando, y empiezas a tener este miedo, esta fobia en específico, al verla te va a desencadenar un problema. Pero la mera imaginación o pensamiento sobre este elemento causante del miedo puede desencadenar reacciones de angustia y síntomas muy fisiológicos. Acuérdense que la mente es muy poderosa. Y si tú piensas que por tomarte algo te hizo daño, efectivamente hay un porcentaje muy alto de que te haga daño. Por ejemplo, yo hace muchos años vi, creo que fue en Discovery o en History, la verdad Discovery no me acuerdo, fue hace muchos años, en el cual estaban viendo precisamente el tema de toxicología, cómo te intoxicas y toda esta onda. Y pusieron a unos chavos que estaban tomando cerveza con alcohol y otros sin alcohol, pero los que estaban tomando, bueno, todos no sabían que había un grupo que estaba tomando cerveza sin alcohol y se pusieron igual de borrachos, a pesar de que la cerveza tenía 0 grados de alcohol, porque la mente es tan poderosa que los que sintieron que se habían intoxicado, ¿qué es lo que pasa con los exdrogadictos o exalcohólicos? Están en un punto de su drogadicción o su alcoholismo tan profundo que para poderse rehabilitar, pongámosle esa palabra que pues, no me gusta mucho, pero pues, es lo más adecuado, tienen que alejarse totalmente de esto. Hay personas que incluso, me enteré por algunos podcasts, talleres que por ahí he visto de drogadicción y alcoholismo, en los cuales incluso ponerse alcohol en gel les genera muchísima ansiedad por el hecho de oler el alcohol. Entonces, la verdad es que estas fobias, estos miedos son muy profundos. Pero bueno, a ver, si nos vamos más a esta onda, ¿cuáles serán las quejas consolidadas hacia una sinapsis negativa? Yo sé que acaban de poner cara de guas de qué está hablando Fito, pero les explico, miren. Ahora mismo en nuestro cerebro, ahorita que estamos aquí, se está produciendo muchísima comunicación e intercambio de esta comunicación. Cuando pensamos en algo, una neurona libera una serie de neurotransistores, así como si fuera un hilito para conectarte con esa información, ¿de acuerdo? A través de los cuales se comunica con otra neurona. Es la forma de comunicarse del cerebro y establece una especie como de puente a través del cual va una señal eléctrica. Nuestro cuerpo, en especial nuestro cerebro, funciona con señales eléctricas. De esta forma se transmite la información al cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el cerebro
logra una información. Recuerden que el hecho de parpadear, de caminar, de respirar, lo que yo estoy haciendo ahorita, estar al pendiente de la computadora, de mis apuntes, de mis recuerdos, pues te da cierto punto de sinapsis al mismo tiempo en el cual las neuronas están haciendo una conexión en el cerebro automático a 1000 por hora. El cerebro es maravilloso. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, conducir, lo que les dije de ahorita, estar viendo la computadora, estoy haciendo 3 o 4 cosas al mismo tiempo, que estoy medio menso, por eso a veces me atonto, sin tener que pensar que lo hacemos. Por ejemplo, cuando tú estás manejando un carro de velocidades, llega un punto en el cual ya no estás pensando primera, segunda, tercera, simplemente lo haces ya por hacerlo, sale por cosa natural. Entonces, fíjense que estuve investigando, que en la Universidad de Yale algunos investigadores han apreciado que las personas sometidas a un estrés profundo o que padecen depresión, ocurre una, ¿cómo decirlo?, una falta de sinapsis que se produce entre las neuronas. El cerebro de estas personas aumenta una producción del factor que se llama GATA1. GATA1, la verdad, fue muy interesante cuando lo estaba leyendo. Tenía conocimiento de esto, pero no exactamente de cómo le denominaban a cada cosa. Y esta onda de GATA1 mantiene un tamaño, una proyección y una complejidad que hace que no haya esta sinapsis correcta, no hay esta reciprocidad de información. Por eso es que hay personas que cuando están pasando con mucho estrés o que tienen algo tóxico, como estamos hablando del veneno en el cuerpo, cuando tú les dices algo, no recuerdan qué sucedió o actúan con un instinto violento. Acuérdense que ya hablamos del yo, del ello, del superyo, y no dejan que el yo, el superyo y el ello tengan un control, una media, por así decirlo, y caen en muchísimos problemas. Entonces actúan de una manera a veces irracional, y es por esta falta de conexión. De hecho, yo le platicaba a mis niños, a mis chicos de secundaria, les decía que su cerebro aún está en desarrollo. Entonces, si ellos toman alcohol a esa edad, si ellos se meten nicotina o peor aún alguna droga, esa forma del cerebro que les estoy platicando de comunicarse va a tener alteraciones muy fuertes, porque no va a haber una conexión correcta. De hecho, hay estudios en los cuales dice que por eso hay tanta gente violenta, en grandes niveles, en barrios o en pueblos o en calles, como le quieran poner, colonias, que desde muy pequeños se drogan, viven depresión, viven estrés, viven alcoholismo. Por eso es que hay tanta violencia. Aparte que es un modus vivendi, la violencia como viven cada día, también es por esta falta de conexión que hay por tantos venenos, tanto naturales como es entre comillas, naturales como es el alcohol o la droga, y el estrés, que también puede ser un veneno en cierto punto, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta sinapsis negativa te da muchísimos problemas emocionales. Es cierto que el cuerpo resiente todo lo que hacemos. Acuérdense muy bien, si a ti te duele la cabeza o el estómago o te agripas, puede ser una causal de algo de estrés. Fíjense, una de mis niñas que ya está en la prepa, cuando estaba en la secundaria, teníamos un grupito de teatro ahí en la secundaria, y siempre que iba a actuar, un día antes y ese día le daba gripa, y automáticamente acabando de actuar se le quitaba la gripa. ¿Y esto a razón de qué? De estrés. Su cuerpo así le decía: aquí hay algo de peligro, te estoy llamando la atención, y le sacaba el estrés como una gripa. Entonces sí es cierto que si no controlamos tanto las toxicidades que entran en nuestro cuerpo como lo que decimos y hacemos, sí el cuerpo lo empieza a resentir fuertemente. Bueno, hemos llegado a los 14 minutos, ya saben que nos damos nuestro aplauso, muy gratificante porque me están escuchando, están aguantando todas mis tarugadas, así que fuerte aplauso para ustedes.
Y bueno, ahora que seguimos, ya después de este aplauso que nos dimos, y muchas gracias porque aplauden mentalmente conmigo, vamos a entrar con Papi Freud. Ahorita he mencionado mucho a Freud, pero luego nos vamos a ir con otros autores que son muy interesantes. Como que Freud es la natita, es lo más común, es lo más popular, que es muy raro que lo diga yo, pero es lo más popular. Después nos vamos a ir con otros autores más profundos, que tienen mucha carnita de donde comer. ¿Qué onda con Freud y la cocaína? Hablando de cosas como el veneno, miren. Era un tanto de objetivo farmacológico, no podemos tirarle a Freud de qué onda con esto, miren. Para él era un analgésico que potenciaba la acción sobre el dolor profundo. O sea, si una persona, para él, si tenía un dolor, recuerden que él fue el primero que dijo, si le duele algo, vamos a su mente, qué es lo que está pasando con sus recuerdos, y de ahí nació el psicoanálisis. Entonces, marcaba mucho con la cocaína esa tendencia de marcar un interés en la propiedad, utilidad, lo que pasaba internamente, el uso de en cualquier hecho externo. Era muy difícil. De hecho, tiene un libro. Para Freud decía que la cocaína era una sustancia maravillosa. Miren, como les decía, de hecho Freud lo tiene consolidado en un libro en el cual explica todo esto, que si lo leemos profundamente sí decimos, no manches, tiene muchos como cosas raras, pero hay que recordar que no lo podemos criticar, porque él era en un tiempo totalmente diferente al que vivimos nosotros. Entonces no podemos criticarlo, apenas había ciertas acciones de cómo funcionaba esto, ¿de acuerdo? De hecho, en esos tiempos, podías conseguir la cocaína en la farmacia como si nada. Así de fácil, no se sabía profundamente qué era lo que te hacía esto. Entonces ya con los años se vio viendo más claramente los efectos nocivos del consumo de la cocaína, por ejemplo, que solo se recomendaba bajo ciertos puntos terapéuticos, pero que son muy criticados, son muy difíciles de saber. Fíjense, por ejemplo, en los años 70s y 80s, ustedes saben, si han visto en películas, en documentales, que el consumo de las drogas subió exponencialmente, porque lo hacían los artistas de moda, porque era muy fácil de conseguir, era muy barata, la exportación desde Sudamérica, recordemos toda esta onda de Pablo Escobar, y además que algún día vamos a hacer un análisis psicológico de Pablo Escobar que es muy interesante, todo cómo mandaba todo esto hasta Miami, de ahí lo mandaban a muchísimos lados de Norteamérica. Bueno, era un show y muchísima gente se drogaba, sí, por el efecto, que para ellos era muy placentero, era muy de éxtasis, pero a la vez se drogaban porque era la moda, era lo que había, y no era tan caro, como les digo, porque antes la verdad es que no había tanto problema al cruzar la droga, sí se las ingeniaban. De hecho, en un hecho así medio raro, no se puede decir admirable, porque su inteligencia lo utilizó para el mal, pero Pablo Escobar en una de esas llenaba las llantas de las avionetas con cocaína y llegaban a Estados Unidos, y esas llantas, como se las tenían que cambiar, pues las cambiaban y ya tenía una lana ya palabrada con los que cambiaban las llantas. Se llevaban las llantas llenas de cocaína y les ponían nuevas, y los policías ni cuenta se daban, pensando que las llantas pues eran normales, igual ahí venían los kilos de cocaína. Bueno, entonces, entrando bien a esta onda del veneno, imagínense una persona hablando de la cocaína netamente con depresión, con problemas de ansiedad y todo eso, y tal le metes un coco watch de esto, es una bomba de tiempo. Por eso es muy importante que cuando haya algún dolor, un golpe psicológico, hay que ver hacia dónde lleva algún alucinante, porque te puede llevar a la neurosis, así de fácil. Sientes que, ¿cómo explicártelo? Tú en el momento puedes sentirte bien, pero al final vas a tronar, va a haber problemas muy fuertes que no van, miren, incluso en el hecho del envenenamiento por alcoholismo. Recuerden que hay una canción muy famosa, perdón que no me recuerde, pero la onda de lo que dice esta canción en su frase es que quiere ahogar a sus penas en alcohol, y tiene su razón psicológica esa frase, ¿eh? Sí es cierto, todos esos demonios, digámoslo así, que traes en la cabeza de problemas, de depresión, de infinidad de tarugadas que puedes tener en la cabeza psicológicamente hablando, sí es cierto que la verdad
sí los tratas de matar con alcohol. Te desinhibes, te sientes más tranquilo, en ese momento puedes sentirte insuperable, puedes sentirte que ese dolor se va, pero la verdad es que cuando se baja el nivel de alcohol, volvemos a lo mismo. Es una adicción muy complicada, muy difícil, porque en el alcoholismo como en la drogadicción, no solamente se enferma a la persona que lo consume, sino también quien vive a su alrededor. Una pareja, digamos un matrimonio de 3 hijos, esposo y esposa, o esposo y esposa, esposa y esposa, como quieran decirle, que uno de ellos es alcohólico, todos están enfermos, todos, porque no saben cómo atacar el problema, porque a veces le llevan ese alcoholismo. De hecho, una vez escuché una historia de un chavo que decía, yo le compraba las caguamas a mi papá, porque yo sabía que si le compraba caguamas, él se ponía alcohólico y era en el único momento en el cual él me trataba con amor. Híjoles, qué duro, la verdad que duro, qué duro saber que tu papá solamente intoxicado te puede tratar bien. Los psicólogos sabemos que es porque te desinhibes, porque es una capa como de cebollas, la cual se abre con diferentes toxinas, pero al fin de cuentas el resultado va a ser muy malo. Por eso es muy interesante, es muy satisfactorio ver en terapia a chicos y chicas, grandes chicos como quieran, que descubren esas etapas, esas capas de cebolla como les digo, y dicen, ya entendí, ahora veo por qué hago esto, ahora veo por qué viene esto, ahora sé qué tengo que hacer, ya no ocupo el desinhibidor como es el alcohol o la marihuana o la cocaína, el LSD, lo que quieras, para poder entender esto. Entonces, si recuerdan al principio de este podcast, hablábamos de envenenamientos a lo largo de la historia, de cómo fue la cacería. De hecho, fíjense bien, hay animalitos los cuales, hablando de veneno y intoxicaciones, los cuales se intoxican porque quieren. Allí en África, creo, si no desmiéntanme, hay imágenes de elefantitos y changuitos los cuales esperan que la fruta caiga, creo que ya lo había mencionado una vez, caiga al suelo, se fermente naturalmente y se la comen y se ponen borrachitos. Es difícil entender que el ser humano se intoxica por naturalidad. Es muy natural que el ser humano busque su forma de intoxicarse, es muy natural. Azúcar, cocaína, hay muchísimas cosas las cuales hacen que el ser humano se intoxique. Entonces, es natural, pero eso no quiere decir que tú te vas a meter cuanta cosa en el cuerpo y al final no vas a saber cuál es la raíz de los problemas. La onda es descubrir esa raíz, no meterle más tierra encima. Vamos a hablar de algunos envenenamientos famosos para que veamos cómo a lo largo de la historia hay envenenamientos los cuales tienen su razón psicológica de ser. Todo tiene una razón, desde la bella manzana que le ofrece la bruja, ¿se acuerdan de la caricatura? Que es muy diferente en el cuento. Después haremos un podcast hablando de esa diferencia que hay entre la historia escrita de los cuentos y lo que ya te dice Walt Disney y otras asociaciones por ahí, en los cuales esa manzana que le entrega bella, con veneno, tiene su simbolismo. Te entrego algo bello, pero a fin de cuentas va a ser algo horroroso. Esa es la razón de algo muy feillo, que después analizaremos psicológicamente, De hecho viene mucho a la par de hombres y chicas muy guapos físicamente, pero por dentro están muy mal. No todos, es solamente un ejemplo de algunos. Vamos a hablar acerca de Sócrates, por ejemplo, que fue un filósofo muy famoso, que vivió 70 años más o menos en Grecia, ustedes saben, muchísimo antes de Cristo, que nunca escribió nada de lo que él hablaba, lo escribió Platón, por ejemplo, que fue uno de sus alumnillos. Entonces, en un juicio, porque lo enjuiciaron, gente que dice por ahí las malas lenguas, que era gente que no lo quería, que como que decía que este tipo está haciendo algo malo, y me cae gordo, déjalo en juicio. Y 2 cosas por las cuales lo enjuiciaron fue por corromper a la juventud y por el seguimiento de nuevos dioses. ¿Cómo era esto? En pocas palabras, ayudaba a que los jóvenes pensaran diferentes. Y para ellos, eso era corromper a la juventud. Y que buscaran explicaciones más allá de la naturalidad de los dioses que creían en esos tiempos. Entonces eso era como una culpa de seguir a nuevos dioses. Se defendió muy magistralmente,
Eso lo saben los que estudiaron filosofía, los que estudiaron leyes, también lo vieron ahí en sus clases. Se defendió y todo viene en un libro de apología de Sócrates, ¿sale? Ahí lo pueden ver de cómo se defendió en el juicio, en el cual le dijeron ya a sus amigos, ¿sabes qué? No la vas a librar, puedes huir o pagar una fianza. Y Sócrates rechazó esas dos y dijo que al fin de cuentas iba a tomar el veneno, que era cicuta, si no me equivoco era la cicuta, y Sócrates lo toma y muere lentamente. Esa es una muerte por envenenamiento muy famosa. Otra es en la época nazi de la Segunda Guerra Mundial, que también pasaba en la Primera y en otras guerras históricas, pero se vio mucho en la Segunda Guerra Mundial porque tomaban pastillas con morfina, que eran como capsulitas que se echaban a la boca, las mordían y automáticamente, como era muy fuerte, pues se morían. Era cianuro, para que me entiendan. Bueno, era una mezcla de morfina, cianuro, diferentes cosas, y se morían casi rapidísimo. Por ejemplo, los que les gustan los superhéroes como a mí, en la película del primer Vengador del Capitán América, en la primera que salió, se ve cuando agarran al que dispara, cuando crean al Capitán América, al de Hydra, que cuando le dice, ¿quién te trajo? Que no sé qué, se ve que se muerde una cápsula de cianuro y muere, en referencia de esto de la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? De hecho, hubo doctores los cuales utilizaban cianuro para matar a los niños judíos, gitanos, de todo lo que había, incluso católicos. De hecho, por ahí históricamente también había algunos mexicanos. Les daban esa pastilla de cianuro para que se viera que habían muerto, y cuando llegaban los nazis, principalmente allá en Polonia sucedió esto, los mataban en la cama, pero pues ellos ya estaban muertos, era para que no sufrieran, ¿de acuerdo? Y uno que la verdad es muy interesante, de un envenenamiento muy famoso, es Rasputín. Acuérdense que Rasputín estuvo en Rusia con los zares, los últimos reyes, para que me entiendan de ahí de Rusia. Dice la leyenda que él era como un vidente, que era como un mago, que vivía en un pueblito súper alejado de la mano de Dios, y que le salvó la vida a uno de los hijos del zar. Y de ahí pues se envolvió, según chismes, sexualmente con la esposa del zar. Y en pocas palabras, Rasputín era el que mandaba, ya ni siquiera eran los reyes. Y pues venía un cambio político en Rusia, y cuando veían que Rasputín era un problema, lo citaron. Diferentes detractores que no querían que estuviera ya en el poder ni los zares ni él, lo citaron, y sabían que Rasputín era muy glotón, era muy alcohólico, y lo citan y colocaron cianuro, si no me equivoco, en el vino y en pastelitos que habían colocado ahí para que comiera. Se comió todos los pastelitos, lo único que dijo es que le dolía la panza y fue a hacer del baño, y regresó como si nada. Y desde ahí los que querían matarlo se sacaron de onda, porque dijeron, no manches, no se muere, se toma el vino también con veneno y tampoco se muere. De hecho se pone borrachín y hasta pide otra botella con veneno. O lógicamente él no sabía, Rasputín no sabía que ahí estaba el veneno, ¿no? Pero no se muere. Al ver que no moría, y con su fama de que era un vidente y mago y no sé qué tanta onda, pues salen ellos y le disparan 4 o 5 tiros, si no me acuerdo, a quemarropa cerquita, y cae. Al parecer muere, y cuando se están poniendo de acuerdo de cómo deshacerse de su cuerpo, se levanta y empieza a ahorcar a uno de los que los quiso matar, y otro se da cuenta y agarra un cuchillo y se lo encaja. No se muere hasta que se lo encaja muchas veces, y ya por fin muere Rasputín. Y lo tiran al final en un río, cercenan su cuerpo, en especial el pene, porque según tenía un pene muy grande, cosa que históricamente no se ha comprobado, es más un mito. Ese pene que dicen que tienen ahí en un museo, un doctor creo que lo tiene, de Rasputín, ya se comprobó que ni siquiera es humano, es de un animal, así de un borrego, no sé bien, después lo investigamos bien, pero que por ahí estuvo. Entonces esta muerte estuvo muy rara, porque de tanto veneno no se moría. Entonces, chicos y chicas, hablando netamente de esta onda del veneno, dimos un pequeño repaso de cómo sí puedes intoxicarte, y esto no te puede llevar a cosas muy buenas. Tienes que tener un equilibrio muy bueno mentalmente, para que todos los tóxicos que hay alrededor, como la simple azúcar o la cafeína, que es una droga legal, el alcohol, no te peguen tan profundamente. Pero bueno, fue un pequeño resumen acerca de esta onda del veneno, y cómo hasta Freud
allí con la cocaína, pues sí lo llevaba a cabo en un hecho histórico. Bueno, chicos y chicas, cuídense mucho. Estos fueron preguntas de Fito Rodríguez. Bye, bye. Cuídense.